Lo sé, todos estaban esperando a ver este video. Lástima que tú no puedas verlo, Toph. Perdón, pero no podía hacer un video centrado en Toph sin hacer un chiste para ciegos, y quizá con el tema de los chistes para ciegos sea la mejor forma de iniciar este video, porque eso es Toph, a fin de cuentas, una persona con una discapacidad que en ningún momento se victimiza por ello ni pretende que se la trate de forma diferente y se antepone a las dificultades y se vuelve no solo una gran maestra en su elemento, sino la mejor del mundo. Toph es una inspiración, pero eso ella ya lo sabe y lo demuestra siempre con una actitud altanera y despreocupada. Con Toph, algo maravilloso que sucede es que todas esas características son bien aceptadas, quizá porque fue la primera o quizá porque hay fans demasiado hipócritas que luego van por ahí odiando a otros personajes similares. Pero bueno, el punto aquí es que Toph dice ser fuerte y lo demuestra siempre, quizá con alguna que otra ayuda del guión, como que nunca se la enfrenta a un verdadero contrincante en su elemento, sino hasta los cómics, mayormente desconocidos o ignorados, pero ya habrá tiempo para entrar en esos detalles. Por ahora vamos con la presentación y comencemos a hablar ya de este personaje que, sin dudas, se merecía ya su propio video. Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar y al análisis de personaje de Toph Beifong. Hablar de Toph es algo que siempre quise hacer y que técnicamente ya hice una vez, ya que el segundo video en la historia de este canal estuvo centrado en ella y en su papel como jefa de policía. Ahora hay que hablar de Toph a nivel general y qué mejor forma de empezar que con sus orígenes. Y les prometo que no, este video no es otro resumen, creo. Hablar de Toph es hablar de muchas Toph y la primera que conocemos es la bandida ciega. Ese fue el apodo que Toph se colocó para luchar de forma clandestina cuando sus padres la controlaban todo el tiempo. Esto lo vemos en la propia serie animada, pero incluso en los cómics, como la trilogía de cómics La Brecha, descubrimos más a esta Toph totalmente controlada por sus padres y siendo educada para ser una perfecta mujer de la alta sociedad. Pero Toph no quiere eso para su vida, ella quiere pelear, de ahí que se vaya de forma secreta al campeonato del Estruendo Tieva y sea su campeona invicta. Toph se nos es presentada como una maestra Tieva de primer nivel, la maestra Tieva Control perfecta para el Avatar, pero algo que hace muy inteligentemente la serie es no contarte cómo es que Toph se convirtió en tan hábil maestra a tan corta edad y por sus propios medios, porque no, si pretendían que nos creamos que reinterpretó los movimientos básicos del maestro Yu es imposible. Debido a la enseñanza de los maestros Tieva originales, los tejones topo, cosa que descubriríamos más adelante, Toph se maneja con un nivel de imaginación impresionante, creando ataques y defensas que nunca antes vimos con ningún otro maestro Tieva, que de todas formas no fueron muchos, Haru, su padre Tairo, Bumi y quizá algún militar como el general Fong. Lo que hace a Toph tan magnífica desde su primera aparición son los movimientos tan originales que hace con su elemento y que parece ser la primera maestra Tieva en la historia que tiene algún tipo de habilidad sísmica, que ya luego la propia Toph nos explicará a detalle, que incluso conlleva que veamos la escena en un blanco y negro bastante misterioso y hasta algo atemorizante. Un detalle que me fascina de la primera aparición de Toph es el excelente manejo visual. Su primer plano es con un zoom directo sobre ella, alzando su más grande título del campeonato, y este zoom la hace ver inmensa, como luego descubriríamos que es gracias a sus poderes, pero de pronto la imagen se aleja y la vemos totalmente pequeña entre las dos modelos. Algo que también funciona excelente en esta escena son los personajes que la ven desde afuera y que son espectadores, es decir, Aang, Sokka y Katara, y que, así como nosotros, les parece muy interesante e intrigante ver a una niña tan pequeña y que te digan que es la campeona, que Sokka diga con total desdén que va a ser aplastada y que Aang y Katara esperen a ver qué es lo que tiene para demostrar esta misteriosa niña, convierten a la escena en la introducción perfecta, incluso por encima de la introducción de Azula al final del libro Agua, más que nada porque a Azula ya la habíamos visto en un flashback del episodio La Tormenta y ya antes de esa gran escena final, Zuko le había hablado indirectamente de ella a un Aang inconsciente, así que se podría decir que con Azula todo se fue preparando para su entrada magnífica a la serie, pero con Toph fue algo que nos llegó de sorpresa. Obviamente sabíamos que Aang estaba buscando un maestro Tieva, pero no teníamos ni idea de lo que nos podrían presentar y eso le suma muchos puntos.
Toph Beifong es un personaje excepcional y desde su adhesión al equipo Avatar a lo largo y ancho del libro 2 y hasta un episodio en concreto, el número 19, Toph nos demuestra que lo que dice es. Ella es, sin lugar a dudas, la mejor maestra Tieva. Ahora bien, técnicamente hablando, poniéndonos muy serios, ¿lo es en verdad? A ver, no pretendo minimizar su poder ni decir que no es una de las mejores maestras Tieva, pero es más poderosa que Bumi, y no me vengan con el comentario de Nico, hay un cómic llamado Bumi vs Toph donde se enfrentan y tal. Ya me leí ese cómic, todos lo leímos y todos nos decepcionamos. Ese cómic demuestra que lo de Mike y Brian no sabiendo cómo contentar al fandom viene desde mucho antes de lo que preferiríamos, y que ese cómic no te dice nada. Sí, se enfrentan, pero la pelea es interrumpida y ahí queda, con un empate técnico. Pero ¿tendría lugar un empate si se enfrentasen en verdad? Mi apuesta es que no. Yo siento que habría un ganador, y al final me inclino más a pensar que sería Toph, pero sin desmerecer a Bumi y considerando que Bumi le daría una gran pelea a Toph. Ahora bien, Toph es, por lo tanto, la más fuerte maestra Tieva. Bueno, como comentaba al inicio del video, en los cómics nos prueban que no, que hay una chica llamada Yaling que la logra igualar, aunque al final pierde, pero es porque Toph evoluciona y suma a su dominio el control de los cables metálicos, algo que más tarde incluirá en el uniforme de los policías Metal Control. Pero bueno, nos estamos adelantando. El punto es que Yaling, por más odiosa que haya sido en el cómic, llega para hacer algo que en la serie nunca hicieron, demostrar que Toph es tan fuerte como dice ser, porque en verdad nunca se ha enfrentado a un verdadero maestro. Pensémoslo, todos los perdedores del estruendo Tieva 6 no cuentan, quizá como mucho Sin Fu, que era muy bueno, pero sí, perdió. Luego no se vuelve a enfrentar a ningún otro maestro Tieva en toda la serie, y a los maestros fuertes de otros elementos, como por ejemplo Azula, Hama u Ozai, apenas si se encuentra con ellos. En el día del eclipse, por ejemplo, mientras Azula huía de Aang, Sokka y Toph, esta última tenía que andar distraída con el par de agentes Daily que la acompañaban, e incluso cuando por fin la atrapa contra la pared, cuando Sokka comienza a interrogarla y demás, luego Azula, cuando recupera sus poderes, se libera ella sola de la captura de Toph con su fuego control. Vuelvo a decir que no digo con todo esto que Toph sea débil o que exista algún oponente que pueda vencerla, sino que justamente nunca nos dan siquiera la chance de descubrirlo. Con Zuko siempre supimos que Azula, Ozai y Airo eran más fuertes, pero él era más fuerte que, por ejemplo, Sao y Jet, y con Katara la vimos enfrentarse a Pakku, a Hama, a Azula, es decir, esos personajes siempre tuvieron desafíos constantes frente a ellos, mientras que Toph era más que nada el músculo que no piensa y a la que no hacen pensar, a la que no le complican nunca la situación, y claro, así es muy fácil que se salga con la suya constantemente. Obviamente también cuento en esta etapa que Toph logra ser detenida en una ocasión por haber sido sorprendida por Yu y Sin Fu en un momento en el que ella estaba con la guardia baja porque creía que vería a su madre, pero luego Toph demuestra no ser la más fuerte maestra Tieva, sino la mejor, que son dos conceptos distintos, y lo hace obviamente con el descubrimiento del Metal Control, no la invención en sí, porque siempre se supo que dominar el metal sería genial, como Aang por ejemplo lo menciona en el episodio del taladro, pero es la primera persona en la historia que descifra la forma de hacer Metal Control, y eso sin dudas es algo para valorar y aplaudir muchísimo. Toph, eres la mejor. Ahora bien, a su vez que a Toph Beifong se le quitan oportunidades de demostrar lo fuerte que puede llegar a ser, por ejemplo cuando durante todo el final del libro 2 es dejada atrapada dentro de una celda, cuando de haber estado junto a Aang y Katara se habría encargado ella sola de los Daily para que no molesten a sus amigos en sus versus contra Zuko y Azula. Pero con Toph también tenemos otro muy importante factor a tener en cuenta. Además de ser muy poderosa, ella también es muy testaruda. Una persona testaruda, todo se ha dicho, no es una persona con un carácter fuerte. Para caracteres fuertes, en Avatar tenemos a Kyoshi, por ejemplo, que como descubrimos en sus libros, tenía una mente muy fuerte, podía soportar 1000 dolores y consternaciones, pero no era nada testaruda. De hecho, todo lo contrario, se dejaba llevar de aquí a allá por sus amigos, en especial su novia. Su voluntad era muy pobre. La voluntad de Toph, por otro lado, es literalmente de metal y tiene un egocentrismo muy grande, que no es distinto al que tienen otros personajes como Katara y Azula, todo se ha dicho. Quizá esto fue
forma parte de algún tipo de coraza especial que ellas como mujeres se deben de poner a propósito por motivos que yo como hombre obviamente no podré entender nunca, pero haciendo un esfuerzo y en base a lo que vemos en la propia serie y en los cómics, Toph se volvió tan obstinada y tan decidida a hacer todo bajo la manera de cómo lo hacía cuando era conocida como la bandida ciega o luego como la fugitiva, porque era una forma de protegerse de todo lo malo que le había pasado en su infancia, que si lo pensamos y en especial si lo comparamos con las infancias de Katara, Sokka, Azula y Zuko, no fue una infancia mala, solo no fue una infancia como ella hubiera querido, pero bueno, obviamente es igual de válido su sufrimiento y las inseguridades que le quedaron de todo eso. Uno de sus miedos más grandes, sin dudas, es sentir que sus padres no la quieren tal cual es, algo por lo que seguro nos puede ser más fácil sentirnos identificados y que vemos por ejemplo cuando baja la guardia al creer que volverá a ver a su madre cerca del final del libro 2 o más tarde cuando le pide ayuda a Katara para escribirle una carta a su madre. Esto lo podríamos conectar más tarde con las dificultades propias que Toph sufriría a la hora de ser madre por sí misma y sentir que tiene hijas que no se quieren tal cual son o no la quieren a ella tal cual es, pero ya llegaremos a eso. Es justamente en esta parte, toda la etapa de Toph como la fugitiva, en la que choca de forma inevitable con Katara, bien conocida por ser la mamá del grupo. Ahora bien, cuando subí mi análisis de personaje de Katara, me sorprendió mucho descubrir que una muy grande mayoría estaba de acuerdo con cómo era Katara. No sé si los pensamientos generales han cambiado a lo largo de los años o es que tengo un grupo de suscriptores muy emocionalmente inteligentes, pero de igual forma no puedo actuar como si este tonto versus entre Toph y Katara, originado y finalizado en la serie, no fuera una situación que a día de hoy continúa generando mucho odio entre los fans. Pero, y si bien yo soy un gran fan de Katara y es mi personaje favorito de la serie y la seguiría hasta el fin del mundo con lo que sea que ella sostenga, sí es cierto que creo que ambos lados de esta cuestión, es decir, tanto el lado de Katara como el lado de Toph, merecen su reconocimiento y su valor, y no puedo dejar de pensar en cómo la propia serie nos enseña que sí, Toph y Katara tienen varios cruces, en especial en los episodios de la persecución y la fugitiva, pero a medida que la serie avanza, vamos viendo cómo todo lo que las une es mucho más fuerte que todo lo que las diferencia, y es que con ese papel que Katara se gana de la mamá del grupo, ella se vuelve una figura maternal para Toph, de ahí que por momentos se odien y por momentos se amen, o bueno, por lo menos no se odien tan obviamente, y de ahí que Toph al final le pida ayuda a Katara para contactar a su madre biológica, porque ha encontrado en ella un lugar en el que sentirse segura, un lugar en el que no tiene que ser esta bandida ciega invencible. Puede ser Toph, una chica normal que se maquilla y se siente bonita, por más que no tenga ni idea de cómo luce, pero que puede vivir libre de preocupaciones. Creo yo, al menos, que la Toph que descubrimos en esa pequeña aventura que tiene con Katara es la Toph auténtica, sí, con el puño final y todo. Luego la volvemos a ver por ejemplo con Sokka en el episodio de la fugitiva y con Zuko en el episodio de los actores de la isla Ember. Es una Toph honesta, abierta, que escucha y siempre tiene algo inteligente que decir. De por sí Toph es un personaje genial, pero todos esos detalles vuelven a Toph un personaje tan inmenso y complejo como todos los demás. Y algo un poco lamentable, todo se ha dicho sobre Toph Beifong, es que, en específico para el libro 3, Fuego, es un personaje muy del fondo. Tenemos excelentes memorias del libro 3, la invasión del Día del Sol Negro, los Maestros Fuego originales, los rescates y traiciones de la Boca Hirviente, el sombrío y a su vez magnífico episodio de los Invasores del Sur, y por supuesto, el gran final de serie dividido en 4 partes. Lastimosamente, Toph no tuvo mucha centralidad en todos estos capítulos, pero sí que fue constantemente el músculo de apoyo. A ella no la hacen pensar mucho, es la rastreadora subterránea por excelencia, a ella no le dan su propia aventura con Zuko, mejor solo un chiste sobre eso en uno de los episodios finales, a ella no le dan su propia némesis al cual enfrentarse al final, sino que forma parte del equipo de las aeronaves junto a Sokka y Suki, y a ver, obviamente fue genial ver a Toph desviar esa aeronave y provocar que se choque contra esa otra, pero en general Toph estaba en constante desventaja en este ambiente y tenía que ser llevada de aquí a allá por Sokka. Habría sido genial ver a Toph desplegar de alguna forma sus grandes poderes en tierra firme, quizá contra tropas y tanques. Lo que Toph hubiera logrado de estar en Ba Sing Se habría sido espectacular, pero obviamente entiendo que cada personaje estuvo justo donde más se lo necesitó. La participación de Toph en el final y en general en los últimos 11 o 12 episodios de la temporada 3 estuvo muy bien, pero siempre sentiré que pudo dar más de sí misma. Lo mejor
sin lugar a dudas, fue cuando fue el señor de las sandías, o el Melon Lord, como mejor lo conozcan, y no tuvo ninguna compasión al lanzarles esas grandes piedras incendiadas a sus amigos en el entrenamiento. Además, Toph mejoró sus habilidades en Arena Control, lo cual, además de un buen chiste, nos da prueba de lo muy preocupada que se quedó después de haber perdido a Appa en aquel trágico día en el desierto. La Toph del final de la serie habría podido defender a Appa de mucha mejor forma y seguramente hasta lo habría salvado hundiendo a todos los areneros en, bueno, arena. De esta Toph al menos ya no tengo nada más que decir, pero vamos a seguir hablando del personaje, por supuesto. Antes de ello los quiero invitar a que le dejen su me gusta al video si es que aún no lo han hecho y pueden suscribirse activando la campana de las notificaciones. Ahora sí, continuamos. Llegó la hora de movernos lejos de la serie animada original, la cual tiene, según la mayoría del fandom y según he visto todos estos años, a la mejor versión de Toph. A partir de aquí todo lo que nos muestran con el personaje causa algún tipo de polémica, por algo se está en desacuerdo, y es algo que de hecho también le pasa a Aang y Zuko, también a Zula, pero con Toph es distinto, porque hay cierto sector del fandom que no acepta una cosa sobre Toph. Toph es una persona, es un ser humano, por lo que inevitablemente crece. ¿Y qué significa eso? Pues que deja de tener 12 años y por lo tanto deja de pensar y actuar como una niña de 12 años, debido a que se enfrentó a tantas amenazas diferentes, debido a que lo hizo viajando y conociendo el mundo, debido a sus nuevas habilidades y a los enfrentamientos que ha tenido con su propia persona. Toph crece y madura, y en los cómics vemos todo esto. Pero los cómics fueron inteligentes, creo yo, en cómo nos demuestran que Toph debe, tarde o temprano, comenzar a crecer, y es que para la primera trilogía de cómics, La Promesa, si bien la vuelven la maestra Metal Control de 3 estudiantes alivios cómicos, no es que no estamos acostumbrados a ver a Toph enseñando a alguien una habilidad. Conocemos bien cómo es Toph como maestra, profesora, Sifu o como quieran decirle. Toph es muy dura, muy directa y se podría decir que un poco violenta, al menos por el lado psicológico, pero así es como es ella y es una característica que, alerta de spoiler, no va a perder nunca, ni siquiera cuando en sus 80s deba entrenar al avatar otra vez. El verdadero cambio con Toph nos llega en la trilogía de cómics Desequilibrio, pero antes quiero hablar de La Brecha, que es, sin contar la historia secundaria que tuvo en La Promesa, la primera trilogía de cómics en la que se le da la centralidad que tanto merece su personaje, y es que en este cómic ella se vuelve casi que una némesis de Aang, porque este prefiere las tradiciones y que las cosas permanezcan como están, porque así es como debe ser, y Toph, por otro lado, busca representar lo opuesto, es decir, una corriente de pensamiento más moderna, innovadora y cambiante. El problema con este cómic es que si bien el punto a defender de Toph, basado principalmente en la sobreprotegida crianza que tuvo, es muy válido, a su vez te intentan contar una historia de amor entre ella y Satoru, y a ver, no estoy en contra de que Toph tenga un interés amoroso o lo que sea, pero todo esto nubla su juicio, o como muy desafortunadamente le dijo Aang, la ciega, y bueno, justamente por esto al final del cómic se da cuenta de que Aang en todo momento solo quiso ayudar, pues más allá de sus creencias personales es el avatar, y eso lo lleva siempre a anteponer las necesidades del mundo por sobre sus propias necesidades espirituales, como bien le enseñó Yang Sheng, y lo ayuda a vencer al verdadero enemigo de la historia, que es un espíritu que, bueno, no era un villano. En fin, La Brecha es un cómic muy complejo como para hablar de él en 2 minutos, pero lo que más quería destacar es que en este cómic Toph una vez más demuestra que es más que un músculo, tal y como lo demostró un par de veces en la serie, y que la complejidad de su personaje, de por sí ya inmensa, se incrementa a medida que crece y no solo se interesa por un chico, sino por la causa de este, que no solo es la de defender el futuro, sino también el trabajo de uno. Pero sí que vuelvo a que quizá el cómic no hace un excelente trabajo en que nos centremos en esos asuntos. Ahora, el que sí que hace un trabajo excelente en centrarse en todos esos asuntos es Desequilibrio, la sexta y hasta ahora última trilogía de cómics de Aang. Posiblemente la última, considerando que en el futuro nos espera ya Avatar Studios, aunque quién sabe. En fin, en Desequilibrio volvemos a tener a Toph como una de los personajes principales, retomando lo dejado en La Brecha dada la reaparición de Satoru y el peligro en el que están sus fábricas por la amenaza de los maestros control extremistas que maneja la villana de la trilogía, Li Ling. En este cómic tenemos más que nunca la representación de una futura Toph policía, ya que ya no solo le preocupa la causa de Satoru porque sienta algo por él, o luego porque sea la fábrica en la que su padre, Lao Beifong, invirtió mucho dinero y esfuerzo. Toph
se preocupa por esta ciudad en crecimiento en este punto histórico llamada Pueblo Gruyapés, porque Toph en verdad quiere que esta gente pueda vivir en paz y de forma segura sin temer a que de pronto una maestra extremista venga a incendiar sus edificios. Toph se infiltra con el enemigo, aprende de estos y finalmente incluso se toma la licencia como para ordenar el arresto de las villanas, según ella en ese momento, bajo su propia autoridad, pero a su vez en el cómic nos muestran cómo la fuerza de seguridad de su padre mejora día a día sus habilidades, que les falta alguien que los lidere, y el cómic se ocupa muy bien de dejarte en claro que se hizo expresamente para demostrar, entre otras varias cosas, que Toph estaba destinada a eso, y que su interés, si bien comienza por asuntos personales, se transforma en un muy honesto y puro sentido del deber. Antes de pasar al próximo punto que amplía un poco más todo esto, mencionar también que Toph en estas 6 trilogías hace otras 2 cosas. Primero, se une a la compañía que inició su padre, Industrias Tierra Fuego, y se convierte en socio ejecutiva que viaja por el mundo para representar los intereses de la marca. Y segundo, se vuelve maestra lava. Lo sé que dije eso con un tono de pregunta, y es que ese es el objetivo, porque técnicamente hablando no es algo 100% seguro. No puedo quedarme sin hablar del cómic standalone que Toph tuvo en 2021, la Academia de Metal Control de Toph Beifong, en el que, además de volver a mostrarnos su academia iniciada en la trilogía de cómics La Promesa, que ha evolucionado principalmente debido a la ayuda económica dada por su padre, también nos muestran indicios de cómo Toph pudo convertirse más adelante en su vida en una maestra lava a través de un personaje nuevo que encuentra usando la habilidad en batallas clandestinas que, por cierto, en el futuro evolucionarían hasta convertirse en el Pro Control. Si Toph es o no una maestra lava es lamentablemente algo que desconocemos. Solo nos queda preguntarnos una y otra vez si esas brasas que tenía bajo su sopa en su cueva eran simples brasas calientes o era lava. Mi apuesta personal, no, Toph no es maestra lava, más que nada porque si le das lava control, además de ya tener metal y arena control, ahí sí que ya sin ninguna duda, Toph es la mejor y más fuerte maestra tierra. Pasemos a hablar un poco de la Toph adulta, de la que, sí, lo sé, no tenemos casi ningún tipo de información, pero entre unos flashbacks de la serie de Kova y un minicómic de Dancing Joven, vean lo que puedo hacer. Para todos los que dicen que no tiene ningún tipo de sentido que Toph, con la personalidad que tenía a sus 12 años, llegase a ser policía, piensen en esto. Sí, es cierto que Toph llegó a ser policía, pero lo que nos dicen también es que llegó a ser una mala policía, pues con el paso de los años y la cada vez mayor experiencia en el campo, la famosa testarudez de Toph se convirtió en amargura, pues como le diría más tarde a Kova, los nombres cambian pero las calles siguen igual, y en la propia serie de este último avatar se nos muestra cómo Toph, de 50 años, ya estaba totalmente harta de ser policía y del sistema en general, pues era una batalla tras otra y el camino largo era imposible de ganar. Toph aprendió, muy a las malas, que nunca iba a poder lograr tener una ciudad república en paz, mucho menos si consideramos que justo Toph fue su jefa de policía en su época de mayor crecimiento, con el auge de las tríadas criminales producto del comercio cada vez más grande y variado, sin contar claro que la ciudad es un conjunto de muchas otras ciudades, muchas otras sociedades y que cada una de estas traía sus propias culturas, por lo que lamentablemente Ciudad República está destinada a ser un caos. Puede hallar, sí, cierto orden o cierta calma dentro de ese caos, pero es un caos y debes estar dispuesto a vivir y acostumbrarte a ese caos. Si no, múdate a Gaoling o a Aknakela. Pero, en fin, Toph como policía fue un fracaso, y su fracaso máximo fue, justamente, ensuciarse las manos. Tantos años que gastó tratando de limpiar las calles para terminar siendo igual a cualquier otro criminal, y peor aún, por culpa de una de sus hijas. Obviamente no todo fue culpa de Sujin. Toph pudo, en base a lo que ella hizo, mandarla a prisión o al menos a juicio, y a partir de allí enfrentarse al qué dirán o a las críticas de si está a la altura del cargo o no. Pero no, Toph optó por el camino fácil, pero no fue tan fácil, pues como nos deja saber Lin, Toph se retiró al poco tiempo avergonzada por lo que hizo. Según el exterior, como nos deja saber Sujin, Toph se retiró como una heroína, pero no sé ustedes, yo confío más en la hija que sí siguió las reglas y no en la hipócrita nefasta que nunca supo pedir perdón por todo lo malo que hizo.
Después de una abrumadora adultez y una muy difícil maternidad, Toph se retiró de la vida y servicio público y pasó a vivir en distintos lugares, algo que sabemos de forma no muy segura, pues lo dijeron los creadores en alguna entrevista o preguntas y respuestas cualquiera, es que Toph pasó muchos años viajando por el mundo enseñando el Metal Control, pero lo que sí sabemos con seguridad es que en algún punto de su vejez solía visitar con frecuencia Sao Fu, la ciudad fundada por su hija Su Jin. Tras un tiempo se retiró diciendo que se iría en búsqueda de la iluminación, no volviendo a ser vista. Toph se fue entonces al lugar en el que todo comenzó, por así decirlo, pero no para ella, sino para ella como personaje. Y es que cuando Kova se encuentra a Toph en el pantano, que ella esté ahí, en el pantano, donde Aang vio su imagen la primera vez, es un detalle muy lindo. Después de una adultez muy difícil, que, como nos contará seguramente Avatar Studios en algún momento, fue más que capturar criminales como Yakon, sino que hubo otro nivel de amenazas de las que aún no sabemos, Toph pasó a vivir en el pantano, donde se creía que estaba desconectada del resto del mundo, pero todo lo contrario, estaba más conectada al mundo que nadie más por, justamente, esto que nos enseñan en la serie original de que todo está conectado al gran árbol del pantano. A decir verdad, hay poco para decir de la Toph vieja en la serie de la leyenda de Korra que no sea repetir lo que se ve en sus apariciones. Lo más destacado es cómo la edad le ha dado sabiduría y que dejar atrás su vida como policía en la gran ciudad y todo eso le ha devuelto algunos aspectos de su versión más joven y querida por los fans, pero bueno, no debería sorprender a nadie que si fuiste tranquilo de pequeño serás tranquilo de viejo, o si solías treparte a todos lados, de viejo vas a querer salir de casa todo el tiempo, pero obviamente entendiendo que eres viejo y estás en otra etapa de tu vida, por lo que quizá no te treparías a las cosas o a las personas. Con Toph pasa exactamente lo mismo, ella mantiene características de su juventud, pero entendiendo que es otro tiempo, ella es otra persona y eso no está mal. Si hay algo que me gustaría destacar de Toph es que cada vez que hablaba sentías un gran peso emotivo en sus palabras, como cuando dice es por eso que no vieron a Katara involucrada en la guerra civil, o incluso cuando dice sobre Aang que era una gran carga para mi trasero. Esto es algo que Zuko y Katara también logran en sus propias apariciones en esta serie, sobre todo quiero destacar cuando Katara se está despidiendo de Tenzin en el primer episodio del libro Spiritus y la frase sobre Aang a Korra en el episodio Korra Solitaria, y de Zuko quiero destacar obviamente sus palabras de consejo a Korra en el episodio El Ultimátum. Quería mencionar estos momentos ahora, pues no lo hice en sus videos análisis y pues no quería perder la chance de valorar el gran peso nostálgico que uno puede llegar a sentir con estos personajes al verlos como ancianos. Toph puede que haya tenido más momentos humorísticos o badass que sus dos compañeros, pero igualmente supo ser una buena guía para Korra y luego incluso pudo solucionar, de cierta forma, los problemas que tenía con sus hijas. Antes de llegar al final de este video, me temo que nos queda un tema por cubrir sobre Toph en los cómics, y es Toph política. En la trilogía de cómics Ruinas del Imperio, la Toph anciana que conocimos en el libro Balance vuelve a aparecer, y en esta ocasión se enfrenta al pedido del Avatar Korra de que busque ser la primera gobernadora elegida democráticamente del estado de Gao Ling, que es su lugar de nacimiento. Al principio Toph se niega, diciendo que siempre le dejó la política a Aang, Sokka y Katara, pero finalmente acepta, y a lo largo de esta trilogía la vemos participar de una forma bastante secundaria en lo que la historia se propone contar. Pero bueno, siendo lo más breve posible, creo que esta trilogía hace un trabajo especialmente desastroso en muchos puntos propuestos, y la candidatura política de Toph es lamentablemente uno de ellos, pues nunca se le da la profundidad necesaria. Y sí, Toph es amada por todos, pero ¿haría bien su trabajo? ¿Está dispuesta a involucrarse de nuevo en el sistema, en especial después de todo lo que pasó la última vez? Y al final, cuando las elecciones de Gao Ling se aplazan, ¿será que vuelve? Personalmente preferiría que no, y que en el futuro de contar historias con la transición a la democracia del Reino Tierra se esfuercen en crear personajes y a partir de ahí contar historias políticas y sociales que realmente sean interesantes, no colgarse de la fama de un personaje tan conocido y querido para vender algunos cómics más. Pero bueno, también se ve que no les fue ni así, o de lo contrario nos llevaríamos ya más de 3 años esperando la tercera trilogía de cómics de Korra.
Hablar de Toph es difícil y peligroso, ya que decir algo negativo generalmente conlleva cierto odio del fandom. Es uno de esos personajes, junto a Iroh y Zuko, que es difícil criticar, pero nada de lo dicho aquí pretende ir con desprecio o algún tipo de mala intención. Dejando eso de lado, creo que Toph es uno de los mejores personajes que tiene la franquicia, aunque para mí, personalmente, está detrás de Aang, Katara, Zuko y Azula, pero creo que le podríamos dar, o le podría dar yo al menos, un sólido quinto lugar. Obviamente los quiero invitar a que me digan qué posición ocupa Toph y de paso todos los demás personajes principales de Avatar el último maestro aire en su propio top 10 o top 5 al menos, y es que con este video terminamos de hablar y analizar a los protagonistas de la serie animada original. Lo sé que me falta el tío Iroh y su video llegará, según el estreno de este video, en un mes. Originalmente esperaría después de que salga su standalone con Jun, pero no quiero esperar tanto. Volviendo a Toph, pues aún estamos en su video, decir por último que ella es una inspiración, un ejemplo a seguir. Es uno de los personajes más divertidos, emblemáticos y poderosos de la serie original. Y sí, sé que eso lo puedo decir para varios otros personajes, pero no es mi culpa que la serie sea tan buena. Espero, por último, que el futuro nos espere con más historias de Toph Beifong. Gracias por ver el video y hasta la próxima.